Parra y esta es una exposición para teoría archivística, conceptos y procesos de la organización de archivos. Para entrar en tema, hablemos de organización, que es el conjunto de operaciones administrativas y técnicas que agrupan documentos. Para realizar una buena organización debemos tener en cuenta unos principios generales: principio de procedencia y principio de orden original. Teniendo en cuenta estos procesos, podemos realizar una organización, una clasificación y una descripción de los archivos. Tengamos en cuenta que un archivo organizado nos permite y nos facilita acceder a la documentación más rápido y fácilmente. Entonces, como ya habíamos hablado, tenemos un principio de procedencia, que es el que se producen, los documentos que se producen por una entidad en sus diferentes dependencias. Esos documentos no se pueden mezclar con otros documentos. También tenemos el principio de orden original, que es el que se crea en cada dependencia, pero como una serie. Es decir, tenemos una historia laboral, dentro de la historia laboral tenemos lo que vendrían a ser las series, los contratos, las afiliaciones a EPS y los pagos de nómina. Dentro de este cuento que estamos hablando existe la clasificación documental, que es donde se aplica el principio de procedencia y orden original, donde identificamos los productos mediante los actos administrativos de creación de la reestructuración. También tenemos la organización por estructura orgánica, que recopila información de la estructura de la entidad. ¿Mediante qué? Mediante manuales de procedimiento, manuales de funciones o el mismo reglamento interno. Dentro de eso tenemos unas series y subseries documentales. Aquí anotamos las funciones y actividades desarrolladas por las dependencias para el cumplimiento de los objetivos propuestos en la entidad. Pasemos a ver los cuadros de clasificación. Estos reflejan la jerarquización y clasificación de la documentación producida por la institución. Se registran en secciones, subsecciones, series y subseries. Una sección en una universidad podría ser una rectoría. Las subsecciones, dentro de la rectoría, los asuntos de docentes. Las series podrían ser unos derechos de petición que se generan dentro de los asuntos de los docentes, y las subseries podrían ser las solicitudes administrativas para crear esos derechos de petición. Cuando hay una reestructuración, pues se debe modificar el cuadro de clasificación. Hay tipos de clasificación. Entonces decimos que hay clasificación orgánica, que es el que se basa en las distintas estructuras administrativas. De esto bajamos un peldaño a clasificación funcional, las cuales se agrupan según la actividad de las que son resultado. Tenemos la clasificación por asunto, que se agrupan después de analizar el contenido de los mismos. Los documentos se clasifican en documentos por fondo, que son los documentos producidos por una institución, llámese Contraloría o cualquier entidad. Por serie, que es el documento del mismo tipo, por ejemplo un acta o un acuerdo. Por expediente, que son los que se generan, como su nombre lo dice, expedientes, una historia laboral, una historia clínica, una historia académica. Por documentos sueltos, que pueden ser constancias, facturas, documentos sueltos. Hay varios métodos de ordenación. Entonces tenemos, ya pasando al segundo paso, que es la ordenación, que nos dice que los documentos, hay unos documentos que van primero y otros que van después. Entonces, como ya me había adelantado, los métodos de ordenación pueden ser de forma cronológica, que esto se determina por las fechas de los documentos. Entonces, estos se clasifican de mayor a menor, es decir, del más antiguo al más nuevo. De método de ordenación alfabético, es el que sigue las letras del alfabeto. Por ejemplo, las historias laborales, los apellidos y nombres, y ahí se va organizando. La ordenación numérica es el número de registros correlativos que se le da a un expediente. Ordenación por concepto, sigue un índice previamente confeccionado. Listo. Después de hacer este segundo paso, procedemos a una foliación. Entonces decimos
que la foliación siempre se va a realizar en un expediente que lleve un consecutivo cronológico, y al interior de la misma, en la parte superior derecha, se realiza con un lápiz negro HB, mina negra, como ya lo había dicho, y esta foliación no se puede borrar, tiene que ser consecutiva. Si la foliación presenta algún error, lo que se hace es que se cruza una lineecita al número y se vuelve a foliar, pero la foliación no se puede borrar. La foliación también va en los plegables o en estos, un solo folio a la vez. Esto en la hoja de control debe llevar en la observación de qué rango está comprendido el expediente, de qué folio a qué folio. Tenemos luego un tercer paso en la instalación, que esto, como bien se dice, es como el alojamiento físico en las estanterías, ya sea de cajas, de expedientes o de libros. Después tenemos una valoración documental, porque decimos que los documentos tienen unos valores. Hay unos valores primarios con los que nace el documento, que es casi siempre los documentos que son de gestión, que en el momento se están utilizando a diario. Después de algún tiempo ya pasan a tener un valor secundario, quiere decir que el documento ya no se consulta de vez en cuando, entonces ya no tiene ese valor como primario, sino como secundario. Pasamos a una inscripción archivística. Entonces decimos que la inscripción archivística comprende los instrumentos de descripción y consulta. Estos instrumentos siempre contienen nombre, serie, contenido, fechas extremas, números de folios, y estos son definidos como inventarios, guías, índices, catálogos. Entonces tenemos que el objetivo principal de esto es preservar los archivos y tener una eficaz consulta, de saber qué tenemos en nuestro acervo documental. Entonces, el más o el principal es el inventario documental, que describe en forma detallada lo que la existencia del archivo total que tenemos a nuestra disposición. Según el artículo 26 de la Ley 594 del 2000, es obligatorio que todas las entidades del Estado contengan un inventario documental. Muchas gracias por su atención.